Ser Podcast. Irene Escolar e Israel Elejalde, pareja, bienvenida a La Hora Extra. Hola, Muchas gracias. Pedazo de texto el de Finlandia, que ha escrito y dirigido Pascal Rambert y que habéis estrenado esta semana en La Abadía. Y digo pedazo por lo sobrecogedor, ¿no?, que es a medida que uno va avanzando en la obra, y también por algo que me ha llamado mucho la atención, y son esos párrafos tan largos y tan complejos. ¿Cómo se enfrenta un actor, una actriz a un texto como este? Bueno, ambos ya teníamos experiencia con Pascal. Él ha trabajado 3 veces con él. Yo había trabajado en Hermanas antes. Entonces, bueno, es un abismo. Cuando te llega el texto dices, venga, otra vez, me voy a meter en esto, vamos. Y ya habiéndolo hecho una vez, sabes a lo que te enfrentas. Pero sí que es de una gran complejidad. Pascal le escribe sin signos de puntuación. Entonces, cuando tú recibes el texto, pues ves que tienes que tomar todas las decisiones. Eso te da mucha libertad, pero también te obliga hacer un trabajo exhaustivo de no solo de memorización, sino de concreción, de ser específico, de saber qué estás diciendo, para qué lo estás diciendo, pero mucho, 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 porque si no es muy difícil que esas palabras se queden donde tienen que quedarse, que no es la primera capa de la memoria, es como que tiene que ir a otra parte del cerebro todo eso, ¿no? Y sí requiere pues muchos meses de, básicamente, encerrarse y pasarlo todos los días sin parar, porque si no, no puedes. Llegas allí, te pones de pie y aquello se va, se te va. Entonces, sostenerlo es realmente de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer nunca y a la vez también más placenteras cuando lo consigues. Sí, después yo había hecho Clausura al Amor, que era un monólogo de 1 hora y 10, que después contestaba Bárbara durante otra hora. Había hecho también Ensayo, que era otro monólogo de media hora, así que los párrafos largos de Finlandia no me parecen excesivos. Digamos que Finlandia es la obra más realista de Pascal, sin que el teatro de Pascal sea realista en verdad, ¿no? Pero bueno, sí, diríamos que es la que más juega con una especie de cercanía a lo que podría ser algo plausible en la vida, y con grandes escapadas que son esos textos, ¿no? Porque los personajes hablan ininterrumpidamente más de lo que se podría hablar supuestamente en la vida. Esos párrafos, como ha dicho también Irene, para mí son de lo mejor que tiene el teatro de Pascal, ¿no? Donde de pronto uno se lanza en una especie de ola y llega un momento que empiezas ahí a hablar y casi pierdes de alguna forma casi la conciencia. Como actor no puedes tener el control absoluto de todo eso que dices a la velocidad que la dices, y hay algo que es aterrador dentro de eso y a la vez algo muy placentero. Sí, no es como abrir una especie de puerta hacia la oscuridad, realmente la incertidumbre absoluta, y cada día sales y es prácticamente imposible, como decía Irra, pretender controlar algo. Claro. Por mucho que tengas una técnica y o sea, hay algo de te lanzas. Y también eso es lo que creo que recibe el espectador, mucho peligro, porque también lo estamos sintiendo nosotros. En Finlandia asistimos a la ruptura de una pareja, Irene e Israel. ¿Hay intención en que se llamen así? No, es una forma de trabajar que tiene Pascal también. Siempre en Hermanas también éramos. En todos los textos él dice que eso siempre como actor te ancla a la realidad, que hay que inventarse otras cosas, pero ya por lo menos cuando diga Irene, esto es totalmente verdad, cuando él me dice Israel, es totalmente verdad, con lo cual él dice siempre tenemos ya un peldaño de verdad donde podemos empezar a trabajar. La ficción y la realidad, claro, en el teatro, ¿no? Sí. Bueno, pues esta pareja discute en una habitación de hotel en Helsinki, en Finlandia, una discusión brutal, pelean por la custodia de la hija y asistimos, dice Rambert, a la parte más fea de la especie humana, ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros el contenido del texto, esa relación tan tóxica que os ha removido por dentro? Los ensayos al principio para mí fueron duros, creo que también, ahora lo contará Irene, pero creo que para ella también, por esas energías tan brutales y tan negativas, y sobre todo también por ese retrato de ese momento en los que nosotros como seres humanos nos vemos sin armas y acudimos a lo más irracional que tenemos, que es nuestro instinto animal, y es el combate, ¿no? Es decir, donde todo esto que hemos conseguido crear, toda esta educación, todo este pensamiento que uno ha recibido a lo largo de años, parece que desaparece y se pone solamente en marcha para intentar atacar al otro, para defender tu territorio, y esto es bastante doloroso. Finalmente, afortunadamente, creo que los dos somos muy sanos y esta profesión es un juego, y entonces al final el juego va apareciendo y uno ya se va protegiendo y ya no es tan doloroso, pero en principio sí es doloroso. Es decir, yo me iba de los ensayos y me creo también, pues te ibas
bastante mal. Sí, claro. Bastante mal porque era una hora atacando lo peor del ser humano, es decir, sobre todo atacando también a personas que se sienten en peligro, muy en peligro, y que sienten que toda su vida está en juego en esa conversación. Así que sí, al principio fue doloroso, ahora ya cada vez el juego está más presente y eso ha ido desapareciendo afortunadamente porque uno tiene que seguir viendo. Sí, el proceso de ensayos quizás es lo más peligroso en todos los sentidos y tiene que serlo, ¿no? Para que luego la representación pueda ser segura. Y los ensayos siempre... O sea, yo ya sabía, ¿no? Cuando dije, venga, sí, vamos a hacer esto, dije, bueno, va a pasar como en Hermanas. Y ya sabes lo que es eso, ¿no? Duermes mal, te despiertas en medio de la noche y te empiezan a venir frases de la función y no te acuerdas de qué palabra era y te tienes que levantar al texto y decir, es esta palabra, vale, Dios mío, pero ¿por qué ahora no me ha venido? Intentas volver a dormirte y eso no pasa. Y es un pequeño bucle que a mí no me ha ocurrido nunca, no me ha ocurrido en otras funciones, nunca, en otros trabajos. Y luego, yo normalmente cuando acabo una función estoy tranquila, me voy a casa, veo esta cosa de llevarme el personaje y todo eso que dice la gente. No. A mí eso no me ha pasado nunca. Pero sí que es cierto que tanto en Hermanas, que tenía pesadillas con que me peleaba mucho con Bárbara y eran pesadillas horribles, que nos peleábamos como físicamente y fuerte y recurrentemente soñaba con eso. Aquí sí que me voy a casa y tengo como un poco de pesadez por dentro, ¿sabes? Como una sensación de... Si no lo he conseguido dejar todo en el escenario, que muchas veces pasa en el último monólogo que tiene Irra, permitirme sacar toda la emoción que estás conteniendo durante la función, sí que me voy como, wow, qué dolor tengo aquí en el estómago. Y cuando empieza la función también hay esa cosa aquí en la boca del estómago de, venga, otra vez hay que meterse en esto y yo sé lo que va a ser subir esta montaña porque porque va a ser muy violento y va a ser muy exigente, ¿no? Entonces sí que, bueno, requiere durante un tiempo ser un poco soldado del teatro, ¿sabes? Que pasa muy pocas veces. O sea, haces la función, te vas, duermes, comes muy bien, te quedas tumbado todo el día y luego te vas a la función a prepararte con tiempo y es básicamente lo único que se puede hacer en un trabajo como este. Es un combate, decíais, muy primitivo, muy de animales, es un combate muy dialéctico, ¿no? Muy de palabras, que precisamente el teatro es el templo de la palabra, ¿no? De cómo usamos palabras a veces sin pensar. Sí, bueno, Pascal, casi todo el trato de Pascal también retrata eso, es un tratado sobre el lenguaje y sobre cómo el lenguaje puede servir para crear lo más bello y también para destruir, ¿no? Cómo podemos utilizar el lenguaje como cuchillos para aniquilar al otro, y siempre hay una reflexión en todo el teatro de Pascal, porque además siempre hay alguna frase, por ejemplo aquí tiene una Irene que a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Que dice, hay gente que pasa de todo, y es verdad, pasan de todo y sobre todo de cómo hablan, ¿sabes? Es decir, como dice, hay una especie como de, tal como hablas probablemente es lo que esté pasando en tu cabeza, ¿no? Una persona que puede hablar calmada, que tal, probablemente sea más empática, tenga más capacidad y su forma de hablar esté retratando lo que está pasando en su cabeza, ¿no? Y cuando de pronto degradamos el lenguaje, cuando de pronto gritamos, cuando de pronto utilizamos palabras feas para atacar al otro, para hacer daño, para no darle hueco a la empatía, para no reconocer su dolor, pues probablemente es un reflejo de lo que está pasando en tu corazón y en tu cabeza. Y todo el trato de Pascal versa un poco sobre eso. Ahora que mencionas lo de la empatía, no sé si a lo mejor esa falta de empatía es la reflexión con la que esperamos que salga el espectador, el público, ¿no? Que os comentaba que leyendo el texto al principio uno se encuentra con algunas situaciones, frases, palabras que pueden resultar cómicas, pero a medida que uno avanza en la lectura y en la obra se te hace un nudo en el estómago, ¿no? Y te invita a reflexionar mucho. ¿Es quizás esa falta de empatía que mencionas a lo mejor la reflexión con la que esperáis que salga el público? Bueno, yo creo que eso está ahí, ¿no? Hay muchas cosas, yo creo, sí, que plantea la función, y sí que es cierto que en esta pieza la respuesta que tenemos del público sí que la gente sale bastante tocada y sobrecogida. O sea, no es una función fácil, ni lo pretende ser. Pero tampoco sé si Pascal tiene muy claro lo que quiere provocar. O sea, no es que no lo tenga muy claro, es que le da un poco igual. O sea, él dice, yo os dejo esto, ellos le dan vida y luego lo que os pase a cada uno, pues ya sí que es vuestro, y dependiendo de la situación en la que esté cada uno, vitalmente, anímicamente, con su pareja, en la vida en general, lo que sea. Pero bueno, sí que ahí tiene algo de cuestionarnos qué tipo de seres humanos somos, cómo ejercemos la violencia contra el otro, qué pasa con los niños que tenemos cerca,
con nuestro propio niño, que es una cosa de la que hablaba Pascal, que para él la función va de la violencia que ejercemos no solo sobre los niños, sino sobre nosotros mismos, sobre el niño que fuimos en un momento y al que estamos sometiendo a todo eso, a todas nuestras decisiones y nuestros actos, ¿no? Entonces yo creo que la función tiene un montón de capas y que es sorprendente cómo a cada persona que viene le toca por un lado. ¿Y cómo ha sido vuestro trabajo entre vosotros dos? Porque al interpretar a una pareja rota, no sé si ha sido mejor trabajar más separados para odiaros más. ¿Cómo se consigue eso? No, si te digo, el texto de Pascal y el teatro de Pascal es tan bestia que ya solamente, como decía antes Irene, aprendértelo, llegar ahí el primer día de ensayo y empezar a soltar al nivel que más o menos ya te va pidiendo Pascal desde el minuto 1, esto florece rápidamente, ¿sabes? O sea, el combate florece rápidamente. Yo creo que además para representar este tipo de mundos infernales, probablemente lo mejor que puedas hacer es intentar hacerlo con una amiga o con alguien que quieres mucho y cuidarte mucho. Yo no creo en esas cosas de método, de porque nos vamos mal, nos tratamos mal. Detesto a todos los actores que trabajan así. Los detesto, lo digo aquí, ¿sabes? O sea, yo no necesito tratar mal a mi compañera para después tratarla mal. Es más, creo que necesito amarla mucho para después tener la libertad para tratarla mal después y saber en todo momento que estamos jugando, ¿no? E incluso... Decía, antes había hecho un comentario, Anne Bogart dice, en los ensayos tienen que ser seguros para que las funciones sean peligrosas, ¿vale? Y a mí esa frase me fascina. O sea, yo tengo que tener una relación con Irene casi de amor, ¿vale? Para después tener la libertad en el escenario, intentar vejarla, porque ese es mi trabajo. Y cuando acaba la función decir, oye, perdona, me he pasado en esto, no sé qué, y hablamos sobre eso. Pero esa es mi libertad. O sea, es decir, saber, por ejemplo, que lo estoy haciendo daño de verdad o que estoy haciendo algo, eso me parecería, primero me parece, desde un punto de vista humano, bastante cuestionable éticamente y creo que no es tan efectivo. Entonces yo creo que nosotros lo que hemos hecho es querernos, protegernos, cuidarnos, para después hacernos daño, despellejarnos, pegarnos en el escenario y cuando acabe la función decir, uy, esto ha salido bien, esto no. Claro, eso es no, qué aburrimiento, imagínate. También creo que todo el trabajo que hacemos tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Como actores uno tiene que estar permeable, vulnerable. Para mí sería, yo que llevo el conflicto fatal, sería incapaz de llevarme mal con alguien con quien tengo que establecer un vínculo así. Y además sacaría lo peor de mí también como actriz. Pienso que es muchísimo mejor trabajar desde el amor para luego poder ir a todos los otros sitios donde hay que ir. Y sobre todo que es mucho más divertido, que yo quiero salir a la función y irme a tomar algo con Irra y reírnos, y sobre todo reírnos mucho, que también nos reímos un montón antes de empezar. Y claro, si no, imagínate qué penitencia era el teatro cada día, qué horror, ¿no? Trabajáis desde el amor y trabajáis también el amor, ¿no? Porque Finlandia es también el retrato de una generación de jóvenes y su vinculación con el amor. Y se dice, el amor es política, es el enfrentamiento total de dos mundos alojados en dos cuerpos irreconciliables. El amor es un combate sangriento. ¿Han cambiado mucho las relaciones en las nuevas generaciones? ¿Qué es o cómo se ve hoy el amor? Vamos, yo no sé, a mi generación han cambiado mucho, ¿sabes? O sea, pero mucho. Yo ahora oigo cosas de vez en cuando, no, porque esto tengo pareja abierta. Yo, pareja abierta, en mi época eso no existía, ¿sabes? O sea, y ahora ha cambiado, claro que ha cambiado, porque ha cambiado también la posición de la mujer, porque ha cambiado la estructura de lo que consideramos familia, porque ha cambiado nuestros deseos de lo que queremos. Antes, pues en mi época ya estaba cambiando, pero por ejemplo con mis padres, pues me imagino que lo que tienes que hacer es crear una familia para tener un hijo. Esto todo ha estallado. Entonces ahora nos relacionamos de una manera totalmente diferente, ¿no? O sea, empezamos a tener conciencia de que probablemente sea muy difícil estar hasta el final de tus días con alguien y que el amor van siendo pasajes de tu vida más o menos largos, dependiendo de cómo seas, pero que es muy probable que esa persona de la que estás enamorada, pues a lo mejor a los 10 o 11 años, pues la dejes, o te deje ella a ti y tú tengas que estar con otro. Entonces, claro que ha cambiado muchísimo. Ahora diríamos que es un pacto diario lo que tú tienes que hacer con el amor. Antes los pactos estaban como preestablecidos, era como que la sociedad cerraba esos pactos, ¿no? Y ahora no, ahora el amor es una cosa muy diferente. Yo creo que también más real, pero a la vez también más dolorosa,
porque nos enfrenta constantemente a cosas que no tenemos seguras. Antes todo eso estaba protegido por la sociedad, ahora no está protegido. O sea, es más, la sociedad te está diciendo, si no es real, vete. Con lo cual tienes que pelearlo. Y eso crea una zozobra muy grande. Sí, absolutamente. No puedo ser poco más que añadir ante eso. Uno de esos cambios que se han producido y que se reflejan también en la obra es la aparición del movimiento Me Too, ¿no? Y cómo el feminismo ha influido en las relaciones de pareja. Hay muchas violencias en la obra. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia vicaria. Todas estas nuevas violencias que estamos descubriendo, o por lo menos poniéndole un nombre, ¿no? y rostro a todas esas violencias después del movimiento feminista. No sé si es posible, después de ver esta obra, reconciliar de alguna forma el mundo masculino y el mundo femenino. ¿Cómo se hace? ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues es que la función no plantea ningún tipo de respuesta, creo que porque es casi imposible, pero sí que habla de dos animales defendiendo su territorio a través del lenguaje. Por un lado está el personaje de Irra, que de alguna manera representa a las viejas masculinidades, y mi personaje, que representa también, por así decirlo, los nuevos feminismos, ese cambio de piel de las mujeres, de dejar de entender o de aceptar ciertas cosas que estaban muy incorporadas en nosotras y replanteárnoslo todo a un nivel muy profundo, compartirlo con nuestras amigas, con leyendo cosas muy nuevas. De pronto todo esto en los últimos años, o al menos yo lo siento así en mi círculo cercano, ha cambiado muchísimo. Entonces, en el caso de esta función, ella ya no acepta cosas que hace unos años le parecían normales y ya no quiere pasar por ahí. Busca otro tipo de relación, otro tipo de amor, y eso también genera mucha soledad y mucha contradicción, porque tampoco lo tiene no lo tiene tan claro, pero a la vez sí, y entonces está peleando contra un muro que es el que en cambio no quiere aceptar, que tiene que aceptar, que no quiere aceptar, que tiene que asumir que las cosas están cambiando a ese nivel tan profundo y que tiene que dejar la corona. Claro, por eso no sabía si con esta explosión cultural en las que se están abordando estas nuevas masculinidades, por ejemplo tenemos Girasoles Silvestres, ahora la nueva película de Jaime Rosales en breve, que puedan provocar una reacción como la que tiene Israel, ¿no? en la obra, el rechazo a este nuevo feminismo y al sentir que quieren como borrar a lo masculino del mapa. Pascal nunca te va a dar una respuesta. Creo que ningún buen autor debería darte una respuesta en una cosa además tan compleja. Y después también cuando una obra, y aquí sí se aborda, porque como dices tú, aquí se hablan de muchas cosas, a la hora de hablar de ello hay que tener también cierta precaución, porque uno también siente que a lo mejor puede decir una opinión que tiene que ver con la suya, pero que simplifica lo que está pasando en la obra, porque en la obra es todo muy complejo y se dicen muchas cosas, pero hay muchos matices también dentro de eso. Diríamos que Pascal lo que sí retrata muy bien es cómo vivimos un momento ahora en la que todas las broncas de pareja y esas separaciones quedan filtradas por lo que está pasando fuera, de tal forma que ya esas separaciones no es entre tú y yo, sino es entre hombres y mujeres también. Y cómo lo que está, la guerra que está pasando fuera se va a meter dentro, ¿no? Y que hay un momento en el que parece que esas parejas ella es la representación de todas las mujeres del mundo y yo soy el representante de todos los hombres del mundo, ¿no? Claro. Cuando tampoco es nada de eso, es cierto. No estamos hablando de ti y de mí, tus errores, los míos, y no representamos nada más, pero al final sí que hay esto, ¿no? Entonces, es verdad, ella en algún momento, por ejemplo, coge esta de yo represento a todas las mujeres y esto también es como un símbolo de avance, enfrentarme a ti, y de pronto él también dice, bueno, ok, entonces tú esto lo haces contra mí y contra todos los hombres, con lo cual yo voy a defender también a los hombres, y ocurre ese choque absolutamente brutal. Bueno, como he dicho antes, creo que estamos en un proceso de cambio muy fuerte. El patriarcado se está derrumbando, el imperio va cayendo poco a poco, como cayó el imperio romano, pero cuesta mucho, Y ahí, en toda esa cambio, esa transformación social imparable, que me parece que es imparable y que va a ocurrir, pues bueno, a veces hay guerras y a veces se cometen errores, y ahí sí es verdad, y eso lo retrata muy bien mi personaje, retrata ese hombre que ve que el mundo se transforma y él no tiene herramientas para enfrentarse a eso y tiene pánico. Porque al fin y al cabo lo que le pasa a mi personaje es que
tiene terror a no saber qué hacer en ese nuevo mundo para el que él no le han entrenado. Y todos esos matices de los que hablabas antes, es a lo mejor lo que aporta el teatro a la hora de abordar esta violencia frente a algo que también se menciona en la obra, y son todos esos programas de televisión donde la gente va a entregar su cuerpo y su alma, ¿no? Y donde hemos visto programas también... degradantes de la tele y dan ganas de vomitar, según Pascal. Yo creo que el teatro ahora es un espacio de vida, es un espacio de comunión. Siempre lo ha sido así, pero en un momento en el que la gente está tan atravesada por una soledad muy profunda, donde estamos completamente embullidos por la tecnología, donde ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, porque no podemos comprobar los datos que se nos dan, no sabemos qué tienen que ver los algoritmos con el trabajo que hacemos, nadie sabe cuánta gente realmente ve las series que hacemos o que no hacemos, no lo se sabe. Ahora creo que la gran lucha está en creer en lo que es real, en lo que se puede ver, en lo que se puede experimentar, lo que te hace sentir, y que es tangible. Y eso sí se puede ver en un teatro. Yo veo cómo viene la gente a la taquilla, paga 25 euros, compra una entrada, sale de su casa y está allí, y ahora afortunadamente pues el teatro está lleno, que es una grandísima noticia, y que a mí me da mucha esperanza. Eso sí lo puedo ver y eso sí que me parece real. Todo lo otro es algo también contra lo que tenemos que combatir, porque si no vamos a acabar viviendo de imágenes y de irrealidad, de no cosas que nos van a acabar asfixiando por dentro. Entonces sí que sintiendo estos días cómo sale la gente de la función, lo que ocurre en el patio de butacas, la tensión que hay entre nosotros con ellos, como la experiencia que ocurre, vamos, a mí me parece que es importantísimo, único, y además que es una función no complaciente, es una función no moralista, una función que no da ninguna respuesta ni que pretende agradar a nadie, que es el teatro que a mí me interesa, es el teatro que para mí está vivo, no muerto, y creo que los espacios públicos, los teatros públicos tienen la obligación de generar eso. Sí, para mí creo que los teatros y los cines, o un determinado tipo de cine, nos permiten afrontar pensamientos complejos, nos permiten enfrentarnos a realidades complejas que tú debes interpretar en un mundo en el que cada vez todos los mensajes que intentamos dar son más simples. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo todo lo que acabo de decir antes es muchísimo menos interesante que todo lo que pasa en la obra para un espectador. Yo he dado una opinión y tengo todo el derecho como ciudadano de dar mi opinión. También estoy harto de esto, ¿no? ¿Por qué los actores hablan? Bueno, yo hablo como puede hablar cualquiera, que vivimos en una democracia, estaría bueno. O sea, lo que pasa es que yo tengo un micro y hay gente que no la tiene. Pues tú puedes estar de acuerdo conmigo, no, ya está, pues déjame en paz, ¿sabes? Entonces, pero es verdad, sí es verdad que yo como artista realmente donde yo me puedo sentir útil es en el escenario, porque en el escenario es donde yo, más allá de opiniones, ¿sabes?, de lo que yo pienso, dejo de pensar, me pongo al servicio o intento ponerme al servicio de una serie de reflexiones mucho más complejas que tú como espectador vas a tener que interpretar, de reflexiones incluso que no se trata de, que a mí por ejemplo también el cine y el teatro que me gusta, que ponen en cuestión a lo mejor o pueden cuestionar aquello que tú piensas, que a lo mejor tú vas al teatro y el enfrentamiento con esa obra de arte, lo que hace es que tengas que repensar todo aquello que creías que era de una manera, y a veces puedes llegar a la conclusión de decir, pues sigue siendo igual, o de decir, wow. O sea, por ejemplo, en la película esta de Ulrich Siedel, ¿no? Que o sea, yo no la he visto, pero yo solamente el punto de partida de la película, solo el punto de partida de la película, a mí ya me hace que vaya a ir a ver esa película. Después no sé si la detestaré, no la detestaré, pero solo ese punto de partida, porque como decía, creo que el arte, como decía Strindberg, es mirar allí donde los demás retiran la mirada, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Y eso es por lo que existe el teatro y el cine, y por lo que creo que cada vez es más útil, porque vivimos en una sociedad en que cada vez todos los pensamientos son más simples, todos los mensajes son simples, todo tiene que ser interpretado de manera directa, fácil y tal, y existen teatros, pintura, cosas que te hacen ver que la vida es compleja, que los seres humanos somos contradictorios, que a veces no puedes interpretar una cosa de una manera clara, ¿no? Creo que eso es oro. Dos preguntas para terminar sobre teatro. Una de las tensiones que también late ahí en la función
es sobre el teatro, ¿no? Él es un actor mayor que ella, de teatro, ella es una actriz más joven, de cine, y está esa batalla ahí entre el actor de teatro y el actor de cine. ¿Eso existe en vuestra profesión también? ¿Ese elitismo? Cada vez menos, ¿no? Cada vez está todo más como... Así que antes había una separación así muy grande y tal. Bueno, o sea, a ver, no lo sé. Sí, bueno, es cierto, el teatro es muchísimo más precario. Sí, en ese sentido, sí, el teatro es precario y él le dice a ella que yo le acuso de tenerla en la miseria de famosillo de pueblo, de actor de teatro, ¿no? Él dice esto. No sé qué decir. Yo diría que sí. ¿Sabes? Sí. Que yo sí que lo diría. O sea, yo me considero actor de teatro y he hecho de todo. En el futuro te vamos a ver de esto. Pero sí. Hay cuestiones que son claras. El cine tiene mucha más proyección. El cine tiene proyección incluso internacional. Está relacionado con la moda. Y el teatro, pues es una cosa como artesanal. ¿Sabes? Y ya está. Bueno, aquí está considerada, en este país, sí, digo. Y después vamos a lo que es este país, donde el teatro está muy bien considerado por un número muy pequeño de gente. Entonces, en Francia, cuando un actor, no, a mí en cine aparece un actor que dice que es su nombre, pero acompañado viene de la Comédie Française, ¿no? En cine eso es un privilegio, igual que en Londres también lo es venir de aquí, hacer teatro. Para algún tipo de gente tiene que ver con, no sé, ponerse trajes antiguos y subirse con la voz engolada encima de un escenario. Y yo ya no sé cómo la gente puede seguir pensando eso cuando el teatro contemporáneo, el teatro del siglo XXI es ultra moderno y pasan unas cosas todo. Que... O sea, también se sigue haciendo ese tipo de teatro que tú te también, dirías, claro, evidentemente. A mí no es el que me gusta tampoco. Como sí. cine. Es verdad, digo, que creo que sí se ha cambiado. Ahora te encuentras más directores de cine que van al teatro. Evidentemente nosotros ya no movemos, ya no hay esa cosa de no, hace solo cine. No, los actores de cine hacen no sé qué, todos hacemos de todo ya también. Pero sí que existe eso. O sea, y todavía te encuentras pues Albert Serra, ¿sabes? Un hombre muy culto, muy inteligente y muy formado, diciendo tonterías sobre el teatro al que debe no haber ido hace 27 años o algo así más o menos, ¿no? Porque él dice, el teatro no me gusta, y ahora el teatro como un género, ¿sabes? O sea, como decir, no, el thriller no me gusta, ¿no? Y dices, ¿qué teatro? ¿Sabes? Claro. Es como si dijera yo, la música no me gusta. ¿Toda la música no te gusta? Es que a mí el teatro tampoco me gusta. O sea, que a mí el 80% del teatro tampoco me gusta, ¿no? Pero... Bueno, como decir, claro, igual que hacer cine, pues a lo mejor te gusta un tipo de cine, pero tú no puedes decir, el cine no me gusta. Pero eso sigue estando todavía por ahí. Pero creo que cada vez menos. Sí, cada vez está cambiando y se entiende, ¿no? Sí, que es verdad que... Pero esa tensión podría ocurrir perfectamente, o sea, es muy reconocible, ¿no? Un actor de teatro y después entró contra uno de cine que pues, claro, es mucho más famoso, ¿sabes? Sí, o sea, la tensión esa está muy bien hecha. Hay tres tensiones en la obra, una de edad, otra de cine-teatro y otra de clase social, porque su familia está mejor asentada que de la mía, que ni siquiera casi ni se habla. Esas tres tensiones juegan también en esa crisis que tienen ellos. Y para terminar, Finlandia es una colaboración entre La Abadía y Kamikaze Producciones. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué significa para vosotros? Bueno, a mí significa que volvemos a estar activos después de todo lo que pasó en el confinamiento, de esa pesadilla horrible y todos los problemas que hemos tenido, y que seguimos vivos. Y después, bueno, pues mira, ha sido una colaboración que agradezco con el Teatro de la Abadía, que también es un sitio en el que me he formado, así que, bueno, es como... Estoy feliz con eso. Estamos aquí de nuevo. Hemos vuelto. Nada, una maravilla volver con los kamikazes, por supuesto. Pues una maravilla escucharos también. Muchísimas gracias, Israel e Irene. Gracias. Mucha suerte, mucha mierda. Gracias. Cadena SER. La radio.